Quiero darle la más cordial bienvenida a Fernando Siliceo, psicólogo clínico, especialista en hipnosis. Y bueno, pues para hablar precisamente de este tema sasasazo, las vidas pasadas y las regresiones. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, Adriana. Encantado de estar aquí como siempre. Como todos los viernes. Así es. ¿Existen vidas pasadas? Pues sí, es un tema interesante. Polémico, ¿no? Es un tema polémico. Sí, la gran controversial. mayoría de las tradiciones espirituales de este planeta dicen que sí existen las vidas pasadas. Que sí. El judaísmo, el hinduismo, el budismo y todas las tradiciones orientales creen en la reencarnación y por lo tanto en vidas anteriores. Si el judaísmo cree en la reencarnación, el cristianismo debería creer en la reencarnación. Y de hecho hay unos pasajes bíblicos muy interesantes que literalmente te hacen ver, si lo lees, que Jesús está hablando de la reencarnación de Elías, por ejemplo, en Juan el Bautista. Es una cosa interesantísima. Pero, digamos, hay una anécdota padre que te quiero contar. Estaba el Dalai Lama en una discusión con Carl Sagan, el gran astrónomo. Sí, sí, sí. Y entonces Carl Sagan le pregunta al Dalai Lama, ¿hay algún... usted cree en la reencarnación, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué cree? Pues porque me ha pasado, ¿no? Así le dice. Porque yo me acuerdo de mis vidas anteriores y esto. A los Dalai Lamas los escogen a través de ciertos... O sea, los encuentran, no los escogen, a través de ciertos procesos muy interesantes de oráculos, en donde hay ciertas señales, sueños, etcétera, que dicen ahí van a ser el siguiente Dalai Lama. Y les presentan una serie de objetos para que escojan el objeto del Dalai Lama anterior. Ya, ¿Sí? Ya sí, cuando sí, son sí. bebitos. Y entonces el hecho es que el Dalai Lama le dice, pues sí, yo me acuerdo. Y entonces muy retador Carl Sagan le dice, ¿y sabía usted que no hay ningún método por el cual usted pueda comprobar que la reencarnación existe? Y entonces el Dalai Lama se sonríe y le dice, ¿y sabía usted que no hay ningún método por el cual usted pueda demostrar que la reencarnación no existe? ¡Wow! Se la revira. Se la revira, pero Buenísimo. sabroso. Oye, pero ¿cómo es una regresión, por ejemplo? Una regresión tiene muchos estilos, vamos a decir. Como tú sabes, pues yo soy especialista en hipnosis y la que conozco y la que aplico es la hipnosis regresiva. Ya. O sea, Cabe una regresión a través de la a través de la hipnosis. Entonces, cabe señalar que no nada más puede, la terapia regresiva o la regresión tiene que irse a vidas anteriores. Por ejemplo, una manera de tratar una fobia es regresar al punto donde se originó, Claro. pero no necesariamente está sostenido en una vida anterior. La hipnosis es la técnica favorita, predilecta, para la regresión a vidas pasadas. La regresión espontánea, hay veces que vas caminando y pum, y tienes una memoria y es muy difícil explicar tu experiencia porque te acuerdas de cosas que no puedes comprobar de dónde te acuerdas porque no conocías el lugar. ¿Es como un déjà vu? Es como un déjà vu. Una de las teorías del déjà vu es precisamente que tu alma ya conoce ese lugar, tu físico no, o sea, en esta vida no conoces ese lugar y de repente dices así. También pasa mucho con personas o con relaciones muy significativas, ¿no? Parejas, grandes amigos, Cuando colaboradores, sientes una conexión socios. muy especial. O una, fíjate, es muy interesante, o una conexión o un repele muy fuerte, un rechazo muy fuerte. Ah, también se da del lado contrario. Porque te acuerdas de qué onda con, Sí. con ese asunto. Entonces, bueno, la regresión espontánea, la regresión con hipnosis, otra de las cosas que regresan a una persona es la terapia holográfica, que ¿Cómo es? tiene una respiración generada, agitada, como una hiperventilación, ¿no? Por mucho tiempo, y la persona tiene una regresión generalmente al nacimiento, Wow. al momento del nacimiento, que psicológicamente sabemos que es el primer trauma, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y no solamente en el nacimiento, sino se van a vidas anteriores. Básicamente te podría decir que son esas. Hay una historia muy interesante que
la pueden conocer a través del libro de Muchas vidas, muchos maestros, o Muchas vidas, muchos sabios. Muchos sabios, sí. Que así se llamaba originalmente, de Brian Weiss. Yo tomé un curso con él. Y es fascinante porque él es psiquiatra, totalmente científico, no conoce y no cree en nada intangible, es totalmente crudo con la ciencia, ¿no? Y hace hipnosis a sus pacientes. Él era director del hospital de Mount Sinai en Miami. Ok. Y le sucede que está regresando a gente a algún momento y se le van a vidas anteriores y empiezan a contarle una serie de anécdotas, una serie de cosas que al principio lo sacan totalmente de onda. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo? ¿Para qué nos puede servir conocer de vidas pasadas? Mira, nos puede servir para desatorar algunos procesos que por más que quieres resolverlos en la vida con terapia, con el chamán, con el curandero, con el lector de cartas, no puedes. No puedes. Nomás no hay manera de resolverlo. Cuando uno está atorado. Cuando uno está muy atorado y ya trató por muchas vías, ahí es cuando es muy buena una terapia regresiva. Nos puede servir para conocer de nosotros mismos áreas que están dormidas en esta vida, pero que estaban despiertas en otra. Dame un ejemplo. Espiritualidad, por ejemplo. Yo una vez hipnoticé a una amiga en donde la regreso a una vida anterior para rescatar su nivel espiritual más alto. Y entonces la traigo acá, fue un poco de hipnosis teatral, pero fue muy asombroso porque cuando ella trae ese paquete de información que en esta vida no lo sabía, empieza a hablar con un nivel de sabiduría, de conexión, de elocuencia, de sensibilidad, etcétera, que es muy asombroso. ¿Con una regresión? Con una, sí. ¿Con una tuviste? Sí. Es de hecho bastante sencillo, bastante simple. Ahora, no siempre, o sea, mucha gente, hay creo que 480,000 casos de gente que dice yo fui Cleopatra, sí, ¿no? Sí, por yo fui de los discípulos de Jesús y nada que ver. Y eso tampoco. Tampoco. También se presta mucho charlatanería. También. Definitivamente. También la ¿no? hay, por supuesto. Pero siempre es útil, por ejemplo. Fíjate que ¿Una regresión? No, es una muy buena pregunta. No siempre es útil. Uno de los grandes maestros espirituales que yo tengo el honor de haber conocido, no físicamente, pero a través de sus enseñanzas, Paramahansa Yogananda, autor de Autobiografía de un Yogi. Por favor, lean ese libro. Siempre lo recomiendas mucho. Siempre lo recomiendo. Me cambió la vida ese libro. Y él cuenta que de repente algunos discípulos en procesos meditativos avanzados encuentran la técnica para volver a sus vidas anteriores. Entonces contaba él en alguno de sus libros la anécdota de uno que así le sucede y llega todo emocionado, maestro, ya descubrí cómo, y telepáticamente ya sabía que le iba a contar, le dice, ni se te ocurra volver a vidas anteriores. Ah, caray. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Lo que él explica es que muchas de nuestras vidas anteriores tienen un buen de miseria, de oscuridad, de sufrimiento, de tristeza, de dolor, y en muchas ocasiones no es útil ver ese tipo de situaciones, mejor te encargas de esta, ¿no? De acuerdo. Una extraordinaria vidente que conozco y que después te recomendaré, es muy estricta al decir, esta vida que estás viviendo es el resumen de todas las anteriores. Si te encargas de esta, te estás encargando de todas las demás. En esta vida está encerrado el paquete de información de tu proceso de desarrollo. Entonces, no siempre es útil. Qué interesante. No siempre es útil, ni es para todos. Ni es para todos. Yo, cuando llega mucha gente a pedir este tipo de rollos por el asombro y por lo esotérico y lo intangible y lo que quieras, llama la atención mucho. Yo pongo siempre un candado. Si el inconsciente quiere que vuelvas a una vida, te la va a mostrar. ¿Y si no quiere? Y si no, no hay manera de que te la muestre. Por más regresiones que intentes hacer. Así es. Wow, qué impresionante. Entonces, en ese sentido es interesante que es algo fascinante de explorar, pero que no siempre te toca, no necesariamente es algo que necesites para crecer. No siempre es útil.
Y Como tú fíjate, mucha explicabas. gente quiere saber si fue Cleopatra, como te decía. Sí, ¿no? sí, o algún discípulo. ¿Y qué le va a hacer reconocer que fue Cleopatra, si es que fue? ¿Le va a subir el ego al Everest? Sí, sí, sí. ¿Le sí. sirvió? ¿No? No, Le hizo daño. de acuerdo. Le da autoimportancia, le da soberbia. Yo fui, no sé. ¿quién Fer, fue? danos por favor tus redes sociales. Claro que antes sí. de que te vayas. Instagram, por favor, @Fernando Siliceo 8. Siliceo se escribe SILICEO. Fernando Siliceo 8. Buenísimo, que te contacten, que te busquen, las personas que estén interesadas, por ejemplo, en hipnosis, en Así meditación también. Así es, todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la conciencia, la psicoterapia, la hipnosis y el desarrollo espiritual, por favor, contáctenme por ahí. Muchas gracias.